¿Qué son los hidróxidos? Son compuestos formados por un metal y un grupo hidroxilo. Su clasificación se encuentra en tres grandes grupos, los cuales son básicos, ácidos y anfóteros. Bueno, en el básico, el hidróxido se forma a partir de la reacción que se da entre un óxido metal cuando entra en contacto con el agua. En el ácido se forma gracias a la reacción que se da entre un óxido que pertenece a un no metal. Y en los anfóteros, este tipo de hidróxido se encarga de actuar como base frente a los ácidos. Tipos de nomenclatura de los hidróxidos. Bueno, los podemos nombrar de tres diferentes maneras con las diferentes nomenclaturas, las cuales son tres: la nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Bueno, con la nomenclatura tradicional se comienza con la palabra hidróxido, seguido con el nombre del elemento, dependiendo también con la valencia que tenga. Con una valencia se coloca el nombre del elemento, con dos valencias se utilizan sufijos que es oso e ico. Con tres valencias diferentes se utilizan prefijos y sufijos: hipooso para la valencia menor, oso para la valencia intermedia e ico para la valencia mayor. Con cuatro valencias de igual manera: hiperoso para la valencia menor, valencia oso para la valencia intermedia, ico para la valencia superior, hiperico para la valencia mayor. Y de igual manera para las cinco valencias: hipooso, oso, per y ico, hiper y ico para la valencia mayor. En la nomenclatura stock, cuando el compuesto tiene más valencias, se pone entre paréntesis al final con números romanos. Y en la sistemática se utilizan los prefijos antes de la palabra hidróxido. Los prefijos son mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta. Y hoy les voy a hablar un poco sobre los óxidos. El óxido es una mezcla del producto de la unión de un elemento metálico o no metálico, como el oxígeno, como el óxido de nitrógeno, como el óxido de calcio y el óxido de plomo, entre algunos otros. El término óxido es una capa rojiza que se produce en la superficie, el hielo y otros metales, como el producto de la oxidación oxigenada por el agua o la humedad. En este tipo de óxidos también hay clasificación. Por ejemplo, puede haber óxidos básicos. Un óxido básico es el metal presente en su fórmula, que puede presentar como carga eléctrica +1 o +2. O sea, para poseer este carácter iónico, ejemplo como el Na2O, nitrógeno 2 y oxígeno, que es el óxido de sodio, el BaO, óxido de bario. Hay óxidos neutros, óxidos ácidos, óxidos dobles o mixtos y óxidos anfóteros. Los óxidos neutros son unos compuestos por no metales. Ellos no reaccionan con agua, ácido o base con la razón de un enlace. También hay diferentes ejemplos como el monóxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Los óxidos ácidos, también conocidos como anhídridos, estos son formados por no metales y presentan un carácter covalente. Los óxidos dobles o mixtos son la combinación de dos óxidos o uno mismo elemento el origen de este tipo de óxidos. Ejemplo, la magnetita C3 o 4. También los óxidos anfóteros presentan ambigüedad en la presencia de un ácido que se comparten como óxidos básicos y en la presencia de una base como óxidos ácidos. La formulación de algunos tipos de óxidos. La formulación de los óxidos metálicos M2O, donde M y N representan el símbolo y el número de óxidos del metal representativo. La fórmula general de los óxidos de metales alcalinos M2O, ya que para todos ellos el número de oxidación es 1, así lo obtenemos de Li2O, Na2O, entre otros ejemplos.
La nomenclatura de los óxidos, también llamada por atomidad, estequiométrica o de IUPAC. Se basa en nombrar a la sustancia usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos. Los prefijos son en di, tri, teta, penta, hexa, hepta, octa, non, nona, enea, deca, y el número de átomos puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. El prefijo mono se usa normalmente en el audebo, salvo que haya posibilidad en la confusión. Por ejemplo, CrBr3, tribomuro de cromo o monóxido de carbono. Está la nomenclatura de Stock, que es con números romanos. En este sistema, la nomenclatura se basa en nombrar a los compuestos, escribiendo al final del nombre con números romanos, el estado de oxidación del elemento con nombre específico. Si solamente tiene un estado de oxidación, este no se escribe. Y por último tenemos la nomenclatura tradicional o antigua, que este sistema de nomenclatura se indica por la valencia del elemento del nombre específico con una serie de prefijos y sufijos. De manera general, las reglas son: cuando el elemento solo tiene una valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento producido de la sílaba de, o bien se termina con el nombre del elemento del sufijo ico. Los ácidos y las bases son sustancias que se encuentran en nuestra vida cotidiana, ya sea en los alimentos, en los medicamentos, en los productos de limpieza o asimismo también en nuestro propio cuerpo. Los ácidos presentan un sabor agrio, son corrosivos para la piel y al contacto con el agua son buenos conductores de electricidad. Estos tiñen de color rojo el papel tornasol y por el contrario las bases son más suaves y jabonosas, pero también son corrosivas para nuestra piel. Tienen un sabor amargo y tiñen de color azul. También cuando están en contacto con el agua son buenos conductores de electricidad. Si hablamos de las nomenclaturas, primero vamos a comenzar con las de los ácidos, que empieza con el nombre del compuesto por la palabra ácido, seguido por el número de oxígenos terminando en oxo y finalmente el nombre del elemento central terminando en ico. Y para la nomenclatura de las bases, se forma a partir del nombre del elemento que se junta con el ion del hidróxido OH y se toma el número de valencia y se combina. Para clasificar las bases hay dos formas, es contar el número de hidróxidos o comparar la solubilidad en el agua. Y para la clasificación de los ácidos se clasifican en 4 diferentes: ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos, ácidos débiles y ácidos fuertes. Pues bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de las sales. Una sal en química es un compuesto formado por la unión de aniones y cationes. Es un compuesto ternario. Esto quiere decir que se forma a partir de 3 átomos. En este caso sería por un metal, un no metal y un oxígeno. Pues bueno, para obtener una sal se obtiene a partir de la sustitución de los hidrógenos por un metal en un ácido oxácido. Estos hidrógenos se pueden sustituir por completa totalidad o bien solo una parte de estos hidrógenos. Estas sales se clasifican en diversas sales, pero las principales son sales neutras y sales ácidas. A continuación pasaré a explicarles acerca de la clasificación de las sales neutras. Pues bueno, estas sales se caracterizan, principalmente porque se sustituye por totalidad todos los hidrógenos del ácido oxácido. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en un compuesto tenemos un hidrógeno, pues bueno, ese hidrógeno será sustituido por otra partícula de un metal y así respectivamente. Y al metal se le pondrá como subíndice el número de hidrógenos que se le haya quitado en el ácido oxácido. Por ejemplo, si en un compuesto tenemos 3 hidrógenos, al metal se le agregará como subíndice al momento de sustituirle un 3.
También se forman estas sales, o más bien se nombran estas sales a partir de que en el ácido compuestos tienen la terminación osoico, y ahora en las sales a esa terminación se le sustituirá por ito-ato respectivamente, o sea, se le sustituirá oso por ito y ico por ato. Les explicaré acerca ahora de las sales ácidas. Aquí se sustituye solo una parte del ácido oxácido, se le sustituye solo una parte de los hidrógenos por un metal, no totalidad, a diferencia de las neutras. Y de igual manera, al metal que se le haya sustituido por el número de hidrógenos, se le pondrá como subíndice el número de hidrógenos que se le hayan quitado o bien sustituido. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en un compuesto teníamos 5 hidrógenos, pero solo se le sustituyeron 2 de ellos, al metal se le agregaría como subíndice solo el número 2 y se le agregaría al compuesto o bien a la sal el metal con el subíndice 2 y el resto se quedaría tal cual, incluyendo el hidrógeno, los hidrógenos más bien que no se quitaron. A estas sales se les nombra, empezando por la palabra hidrógeno, esto seguido, o más bien agregando la terminación di y tri, di cuando se obtienen 2 hidrógenos y tri cuando se obtienen, o más bien hay 3 hidrógenos, y agregado a, por ejemplo, tri hidrógeno, di hidrógeno, y a eso se le agrega el nombre de la sal. Tenemos otras 3 clasificaciones de las sales. Para empezar tenemos las sales básicas, que se les sustituye parte del grupo OH. En las sales dobles se les sustituyen solamente 2 hidróxidos o bien 2 átomos del grupo OH, y en las sales hidratadas se agregan o poseen una molécula de agua que puede ser de hidratación o cristalización. Y esto es acerca de las sales.